título de la editorial, que estamos asistiendo a una caputización de la política, ¿no? Parece que en realidad esto no es un dato nuevo, varios lo han observado desde hace tiempo, pero se intensificó y mucho en este último tramo de la campaña. Una campaña que se mueve entre ataques personales, culebrones y mucha, pero mucha, demasiada, les diría, bizarreada. Seguramente a esta altura ya la mayoría vio el spot, por ejemplo, de Florencio Randazzo, que viene a confirmar esto que estoy diciendo, lo de lo bizarro, ¿no? La pobreza total de ideas, de propuestas, y también una suerte de manotazo de ahogado ante esa faltante de ideas. La búsqueda desesperada en la imagen de Cristina, una búsqueda, insisto, bizarra totalmente. Me pregunto, ¿logró el cometido con esto? Que todos estén hablando del spot. Hablamos de Randazzo, sí, efectivamente estamos hablando de Randazzo, pero ¿lo beneficia en algo o alcanza? Bueno, me parece, la verdad, dudoso. No es original la idea de Randazzo de acudir a la figura de Cristina como base de su campaña, lo viene haciendo el macrismo hace años. Y es más, hay una periodista que hasta aquí se presentaba como independiente y sin pertenencia partidaria, que termina devenida en precandidata del PRO cuando no tienen pertenencia partidaria, pero los escuchás y te das cuenta cuáles son las ideas que están defendiendo, que son las ideas del poder real o del establishment. Y bueno, lo más probable es que terminen en esa vereda, ¿no? Con el PRO. Pensó que anteponer en la gráfica su imagen a la de la vicepresidenta era un buen mensaje, ella dejando atrás la figura de Cristina. Bueno, hay que reconocerle por lo menos un toque de osadía, ¿no? Hay que ser, pero muy osada, recién llegada a la política, casi desconocida, prometiendo dejar atrás o prometiendo hacer todo aquello que el PRO no pudo en todos estos años y con todo lo que hizo con ese propósito, ¿no? Por otro lado, y esto es lo que sobresale, la interna de Juntos arde. Carrió amenazó con denunciar a Manes por mentir sobre un ofrecimiento que la líder de la coalición le habría hecho, y como era la palabra de uno contra otro, Lilita coordinó que el diputado de su espacio, Héctor Totti Flores, escuchá, preste declaración ante un escribano para dejar constancia que él estuvo en esa reunión y que Lilita, es cierta lo que dice Lilita, no le ofreció nada al neurocientífico en el año 2015, en ningún momento le habría ofrecido, dice Flores, ser candidato a vicepresidente, como está señalando. Es insólito, realmente, es insólito. Esto es todo lo que tienen para decir en la campaña. Bueno, menos mal que el lunes en la oposición habían alcanzado un acuerdo de convivencia, entre otras cosas, para unificar un discurso de campaña y poner la energía al servicio de la unidad. Duró poco. Quedó atrás el protocolo donde explicitar que mentir o jugar sucio está mal, porque ponerlo, imaginen ustedes el protocolo que no se hizo, ¿no? Poner en palabras o hacer una regla donde diga, bueno, no vamos a pegarnos golpe bajo, no vamos a mentir, no vamos a hacer fake, es blanquear en cierto modo la naturaleza que los moviliza desde siempre, pero que parece no están dispuestos a soportar en carne propia. No está bueno que te hagan eso que ellos viven haciendo, esa política sucia a la que juegan y que instalaron desde hace tanto tiempo. De todas maneras, el Iglesias Gate hizo volar por los aires ese acuerdo. Vidal primero salió a los medios intentando justificarlo, reivindicando las figuras que van en la boleta, como hizo con Ahmechet. Luego volvió sobre sus pasos, criticó sin mucha convicción las expresiones del diputado macrista. Hay que decir que Iglesias es un hombre efectivamente de Mauricio Macri, y ahí nomás públicamente en Twitter, miren qué personajes, Abeluto y lo pérfido, salieron a solidarizarse con Iglesias y a tratarla a Vidal de la policía del pensamiento. Vidal, que además es la que encabeza la lista, ¿no? Iglesias está mucho más abajo. Bueno, una suerte de reunión muy masculina, virtual, para dejarle en claro a esa compañera que este tipo de posturas no son bienvenidas, no sea cosa que se le haga costumbre, ¿no? Tanto raro todo eso que estamos viendo y que pasa en Juntos. Sí, hay que decir, hablamos de esto y no hablamos, o ellos hablan de esto, se pelean entre ellos y no hablan de lo que hay que hablar. Yo planteé una serie de temas más temprano que son necesarios discutir. Hablé de la energía eléctrica, por supuesto, no pueden hablar ellos de la energía eléctrica, no hablan tampoco del
del golpe en Bolivia, por ejemplo, ¿no? La campaña contra la pandemia parece agotada. Ya fue hablar de las vacunas, lo hicieron durante todo este tiempo. Se concentran ahora en la banalización total de la política, en la corrosión constante de los valores que se supone una sociedad que quiere crecer, ampliar derechos, debe proteger. Embarran la cancha y anulan a diario la posibilidad de debate, porque después de todo, ¿qué es lo peor que le puede pasar hoy a cualquiera de los representantes de Juntos? ¿Qué es lo peor que le puede pasar? Y es eso, es el debate, es estar cara a cara con un adversario político y tener que rendir cuentas de lo que hicieron durante su gobierno. No es porque no tengan ideas, sino porque no pueden decirlas con claridad. ¿Qué podrían prometer? ¿Volver a hacer lo que ya hicieron? ¿Negociar la deuda interminable que ellos mismos contrajeron? ¿Mejorar la salud o educación con los antecedentes que tienen? ¿Defender la democracia después de lo que estoy mencionando de Bolivia? Nadie les pregunta por lo de Bolivia, ¿no? A los precandidatos, precandidatas, creo que no, yo por lo menos no lo he escuchado. Otra vez el blindaje excepcional, ese queremos preguntar que quedó en el pasado, nos vendría muy bien ahora. Iglesias, además de un misógino cuya banca podría perder si prospera el pedido en diputados, hay que recordar que está siendo investigado por supuesto enriquecimiento ilícito. Esta semana se amplió la denuncia. Existe una operación bancaria que tiene la forma de una clásica maniobra de fuga de divisas por la que Iglesias remitió desde su cuenta en el Banco Central en Buenos Aires a una cuenta también propia en un banco español, que todavía no está identificado, la suma de $30.560. Eso lo hizo en el año 2016. Iglesias parece tiene problemas para justificar su incremento patrimonial, es decir, tiene que rendir muchas cuentas también el diputado y precandidato Iglesias. En fin, adolece por ahora la Argentina de la posibilidad de contar con una oposición mínimamente seria, con la ansiedad o con la propuesta de construir más que de destruir. Y en ese caso el oficialismo tiene la posibilidad de mostrarse con un discurso superador, sin chicanas, sin golpes bajos. Aparte de esto es lo que se propone, en términos generales lo viene manejando en esa línea, aunque siempre con el riesgo de tener que salir a aclarar operetas. Y la verdad se agradece el no descenso al barro, que además resulta innecesario hoy. La idea del frente es no hacer alusiones a Macri, trascendió, cuando organizan la campaña deciden esto, dejar de aludir todo el tiempo a Macri y enfocarse en la salida de la pandemia y en la posibilidad cierta de retomar la línea propuesta en la campaña anterior. Y la verdad que en cierto modo también eso está bien, digamos, dejar de aludir en algún momento al pasado, que nos va a seguir condicionando por mucho tiempo más, no olvidar, creo que no hay que olvidarse, pero sí ir por más. Es cierto que la pandemia resultó un freno para llevar adelante mucho de lo propuesto. Es un freno innegable. También que el nivel de endeudamiento y la crisis que dejó el macrismo condicionan hasta hoy las políticas que pueden o no aplicarse. Pero no es menos cierto que a 2 años de gobierno empiezan a aflorar algunos descontentos y reproches, más saliendo de la pandemia, a los que el Frente debe atender si no quiere descuidar a su propio electorado, a su propio núcleo. Muchos de ellos se van a escuchar hoy y mañana en la marcha, en la vigilia por San Cayetano, de organizaciones sociales que están pidiendo un ingreso universal. La inflación en los alimentos es sin dudas uno de los temas más urgentes. Hay un diagnóstico acertado, y temprano lo hablábamos con un economista, porque es cierto, hay una desaceleración de la inflación que no alcanza ni de cerca para festejar, pero las estimaciones señalan que la inflación en los alimentos por ahora seguirá siendo un poco más alta. Los esfuerzos del propio gobierno para atenuar el hambre se licúan en esa feroz escalada que tienen los precios. Lo decíamos la semana pasada, quienes reciben la asistencia de la tarjeta alimentar no piensan hoy en comprar un pedazo de carne, buscan otro tipo de proteínas que sean más económicas. Más allá de que la carne haya bajado un poco ahora, eso es lo que indican los números, pero falta todavía para incentivar o para que se dé una suba en el consumo. La demanda social se incrementa y aquello que señaló Cristina en La Plata, recordarán a fines del año pasado en aquel discurso duro en el que interpeló a los integrantes del gabinete, se impone.
propone que el crecimiento que ya se está viendo, ese crecimiento del que hablamos, no sea solo para un par de vivos, que el crecimiento no sea solo para los mismos de siempre. Y esa es una deuda clara, la redistribución. En ese momento Cristina decía, se puede, nosotros lo demostramos, lograr que los precios de los alimentos sean accesibles. Eso es uno de los grandes temas pendientes. Esta semana Alberto Fernández presentó la extensión de la hora 12, una política para incentivar el consumo, 24 y 30 cuotas, y también para fortalecer lo que es la industria local, y hace un guiño también a este tema, porque les dice, ojo, ahora no aprovechen para aumentar los precios. Entonces, este es el diagnóstico que yo creo no siempre está claro. Los aumentos están también motorizados por la especulación y por factores políticos, además de los macroeconómicos siempre señalados o aludidos. No hubo medidas significativas para frenar la especulación, aunque los empresarios viven quejándose del control estatal. Tampoco tomaron fuerza las políticas o las leyes para sumar nuevos actores y romper la concentración. Estoy pensando, por ejemplo, en la ley de góndolas. Obviamente lo que uno primero piensa es en lo que tiene que ver con los alimentos. Se dieron muchas medidas, pero claramente falta. Entonces, saliendo de la pandemia, no hay excusas. Además de cuidar el humor y sobre todo la calidad de vida de aquellos sectores que oscilan entre votar a una fuerza y otra, alguno que puede estar indeciso, el Frente debe recomponer el humor de los sectores que están convencidos que votar macrismo es autodestrucción, pero que esperan señales de empatía, porque después de todo no solo se trata de resultados electorales, se trata de recuperar derechos. Esto es, la ratificación del contrato electoral de 2019 y el avance en políticas concretas para los sectores más empobrecidos, que después de todo son los que llevaron al frente al gobierno. No es fácil, pero la verdad, nadie esperaba que lo fuera.